comunitarias y la radio institucional. Entonces, un aplauso muy grande. Nos queda muy claro la naturaleza de la radio universitaria, su papel dentro de la formación, dentro de la construcción de cultura, la construcción de opinión pública y la construcción y la formación científica, que es una responsabilidad muy grande. El siguiente segmento es para las emisoras comunitarias, que particularmente pienso que le dan todo el sentido a la definición de los medios en Colombia, porque las emisoras comunitarias prácticamente nacen en Colombia a nivel internacional, a nivel latinoamericano. La emisora comunitaria es propia de nuestro país y surge por el movimiento de la misma gente, de la gente que no se sentía escuchada en los 70 y en los 80, que si ustedes no lo recuerdan porque son muy jóvenes, pero es cuando leen hacen sus estudios de teoría de la comunicación, era la época fuerte de los grandes medios, de los medios masivos de la comunicación, de ese paradigma donde habían unos muy pocos medios dueños de diferentes monopolios que tenían los grandes medios de comunicación y se dirigían a unas masas. En ese paradigma que con los medios digitales han ido rotando y cambiando, aparece la necesidad de las comunidades de comunicar lo suyo, lo cotidiano, lo cercano, lo que realmente les interesa, y aparecen entonces esas primeras organizaciones de radio para hablar de lo suyo y de sus intereses, las radios comunitarias. Posteriormente ya se fueron organizando, tienen una legislación y ha sido un duro camino para ellas. Las radios comunitarias en Colombia se mantienen y se sostienen con la taquera realmente, porque institucionalmente es difícil mantenerse como una radio que pertenece a la comunidad y no a lo institucional, mantenerse como una radio que de todos modos tiene que producir contenidos propios y que no tiene cómo financiarse en muchos casos. Sin embargo, para los que van mucho a región, lo que se escucha en región, en muchos sitios como Santander, como Boyacá, como también en algunos lugares de la costa, en Antioquia, son estas radios comunitarias. En Bogotá también tenemos ejemplo de radios comunitarias. Vamos a conversar con ellos en este momento. Ellos van a presentar. Viene Sasha Rey de Oscura Radio TV, Fernando Ballesteros, que ya se presentó. Él es el representante de 24 horas por la paz y también trabaja en el Centro de Investigación de Comunicaciones Caribe-América. Y nos acompaña también Jorge Turbay. Jorge es el asesor en comunicaciones de las FARC y de la radio de las FARC. Yasha, sí, él me dijo 3 veces pronunciada su nombre, Yasha. Y con Fernando Ballesteros ya llegó Jorge. Entonces con ellos les dejo este tema de la radio. Bueno, muchas gracias nuevamente a Filipe por invitarnos y saber que aquí también hay otros colegas de la radio. Sería chéverísimo que nos hablara de la radio. Ellos tienen una internet y uno a otros, pero vamos a identificarnos. Primero decirles que es 24 horas por la paz. 24 horas por la paz es un proyecto que nace inicialmente para radio. Digamos que entre todos los periodistas, los comunicadores sociales, quienes estudiamos este campo del conocimiento de las humanidades, se convierte en una necesidad. Primero observamos el canal, en este caso el canal es radial, la frecuencia electromagnética, pero empiezan a aparecer otras modalidades de canales como la virtual. Entonces empezamos a pensar en una propuesta que fuera transmedia, o sea, cómo llevamos la radio convencional de la frecuencia a través de las plataformas digitales. Entonces para eso me voy a permitir el atrevimiento aquí con el compañero que entra en nuestra propuesta digital, que es una convergencia de radio, televisión y prensa, la cual yo los invito a ustedes, a los estudiantes, a los docentes, para que miremos las diferentes alternativas de www.clustertel.net. Entonces, la propuesta comunicacional de 24 horas por la paz, en la cual nos encontramos con Filipe Lar, que tiene 48 horas por la vida, era trabajar 24 horas continuas en un modelo de radio. No éramos los primeros, pero tampoco éramos los últimos que la estábamos haciendo en el mundo. Cuando estamos en la universidad siempre pensamos en una gran idea como nuestra
tesis de grado que sea el primer proyecto y que sea el único. Pues pensando en esos proyectos fue como nació 24 Horas por la Paz, y nació casualmente en Fontibón, en la localidad Novena. En el año 93 empezamos a desarrollar proyectos en las localidades de Bogotá, en Fontibón, Ciudad Bolívar, Cerros Norte, Usaquén, proyectos de radio, pero como la radio cuesta tanto porque eso requiere unas infraestructuras, ¿cierto? Una sala de radio, unos equipos, unas antenas ventiladas, pues empezamos a pensar cómo la solucionamos. Entonces encontramos la solución en las plazas de mercado. Las plazas de mercado tienen sistemas de altoparlante, donde se les comunicaba a la gente, pues especialmente a los propietarios de los establecimientos comerciales, a las personas que venden los productos en las plazas, que ellos anunciaban por el altoparlante la hora en que se iba a cerrar o la hora en que se iba a abrir la plaza de mercado. Entonces encontramos ahí una solución para llevarla a las plazas públicas. En este caso lo hicimos en Fontibón, en la plaza Fontibón, en la plaza fundacional de Fontibón. La plaza fundacional, quiero ir haciendo unos matices históricos porque es importante cuando hacemos el ejercicio periodístico y la comunicación social, es tener muchos elementos que enriquezcan lo que estamos diciendo, lo que estamos planteando, lo que le estamos transmitiendo a la gente, para que la radio se vuelva de color, que fue lo que nos hizo la internet. La internet le dio color a la radio. ¿Por qué? Porque además, que era lo que yo estaba haciendo en este momento en la silla, estaba haciendo mi texto, ¿cierto? Estaba haciendo periodismo escrito, estaba haciendo periodismo de voz, estaba grabando lo que estaban haciendo, la presentación que estaban haciendo nuestros expositores académicos anteriores, y a la vez estaba colocando mi voz y estaba diciendo que estaba haciendo la transmisión para la www.clustertv.net radio, y además de eso estaba integrando las fotografías y un pequeño vídeo. Es que hice una convergencia de fotografía, multimedia, ¿cierto?, audio y texto para radio. O sea, por eso lo que la radio hoy tiene color, le estamos colocando color. Entonces, 24 Horas por la Paz, que es como propuesta radial. Primero es un ejercicio muy agotador, porque era hablar durante 24 horas de paz. El ejercicio lo hicimos por primera vez en el segundo periodo. Todo está transversalizado por la política, por la economía y por la sociedad. Entonces, por eso van a escuchar también hablar algo de política. Lo hicimos como un ejercicio que lo aceptó el partido de la U, el Partido de la Unidad Nacional, cuando se formó, como un ejercicio de participación ciudadana. Dentro de las estructuras conceptuales que integran los estatutos de los partidos políticos, hay un componente que se llama participación ciudadana, que es obligatorio y que está en la Constitución Nacional de Colombia. Entonces nos metimos por ahí, hicimos el ejercicio con este partido, y 4 años después logramos que nos aprobaran el ejercicio. ¿Por qué? Porque pues, esto requiere una infraestructura, como les decía. Pero le colocamos color. ¿Qué fue colocarle color? Es llevarlo a través de una frecuencia electromagnética a todo el país, a través del Ministerio de Comunicaciones, en este caso de la Radio Nacional de Colombia. Además de eso teníamos un estudio, era la posibilidad de hacerlo también por televisión. Tenemos un equipo de 14 personas, integramos todo el proceso, donde habíamos unos realizadores, un productor, un director de estudio en televisión, en radio, habíamos 3 periodistas, ¿cierto? Unos se están enlazando y llamando a los personajes que íbamos a entrevistar a nivel nacional y a nivel mundial, porque hoy el celular, el dispositivo móvil, el internet nos permite conectarnos en tiempo real con cualquier lugar del mundo y cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, además de eso, pues un estudio con 3 cámaras, un set, y empezamos a hacer el ejercicio periodístico. ¿Por qué digo que es un ejercicio periodístico? Porque teníamos un manejo académico. Nosotros venimos de la academia, todos los que estamos acá estamos en la academia, en formación, o quienes ya tenemos un pregrado o un posgrado, una especialización en una área específica en la comunicación social. Entonces empezamos a hacer el ejercicio periodístico de transmitirle al país y al mundo qué era la paz y qué era este contexto de la paz. Entonces estaba el proceso de paz, estaba todavía en La Habana, estaba el proceso de diálogo, todavía no se había firmado el acuerdo de paz, pero además de eso estábamos hablando de los actores. Los actores de la paz no estamos solamente los que consideramos y
como criterio que la paz hace parte de la realidad humana de los seres humanos, la reiteración. Sin paz, pues difícilmente podemos convivir, sin paz difícilmente podemos sobrevivir en una sociedad, sin paz, pues no podríamos ir a otros países del mundo porque si están en conflicto, pues hay unos estándares para entrar a ellos. Entonces, primero, ese factor, que además es un principio constitucional. El segundo, ¿quiénes eran los actores? Ahorita vamos a tener la excelente experiencia, gracias a este evento, de conocer a un compañero que viene de la radio, la radio cubana, que la alcanzamos a sintonizar acá, a través de estas grabadoras inmensas, era escuchar desde La Habana, Cuba, a Radio Habana, la radio revolucionaria. Pues acá tenemos a un revolucionario de la radio, que nos va a contar y vamos a aprender esta gran experiencia, de la cual todavía no tenemos esa experiencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que nosotros nos convertíamos en unos revolucionarios de la radio, porque aquí habían hecho la Teletón durante 24 horas, pero no habían hecho la Teletón de la radio. Sí lo había hecho Marcolino Forero, lo han escuchado en la radio, en Radio Cordillera, una de las cadenas radiales más antiguas de Colombia, que pertenece a Sucatensa, la radio fundadora de la radio en Colombia, que hoy la compró Caracol. Y ahí les recomiendo un libro extraordinario, un comercial, que se llama Los verdaderos dueños de los medios, especialmente para los estudiantes. Los verdaderos dueños de los medios nos hablan de una estructura empresarial y corporativa de la radio. Vamos a ir encontrando matices sobre esto. ¿Por qué hablo de esto? Porque para hacer 24 horas por la paz se necesitaba muchísimo dinero y costaba demasiado tiempo dedicarle a ella y tener un equipo de trabajo alrededor de ello. Además de eso, requería un documento que sustentara esto. Cuando hablamos de la radio no sale por espontaneidad, sino le precede una estructura, un guión, ¿cierto? Nosotros tuvimos que desarrollar un concepto de guión que hiciera la convergencia en radio, en prensa escrita y en televisión. Ese formato no existía, creemos, no lo conozco. Hablo de lo que hicimos nosotros, hicimos ese guión, creamos esa estructura conceptual y la estructuramos en un proyecto que tiene 330 páginas escritas, que sustentan por qué hacerlo, para qué hacerlo, todos los elementos técnicos requeridos y toda la formulación estructural de la propuesta comunicativa. Posteriormente, ya hablando de ese, es el primer evento que lo hacemos, ya 4 años después nos encontramos con Philip Bolán a través de otro mecanismo que son las redes sociales. Ya nos habían escuchado que había estado en algunos ministerios, especialmente en el Ministerio de la Juventud, hablando del proyecto de 48 horas por la vida. Fue muy interesante porque nosotros trabajamos durante 2 años, siempre como ciudadanos, esa es la diferencia, no como periodistas, ni como comunicadores, ni como expertos de los medios, sino como ciudadanos. Todos los proyectos que nosotros llevamos presentando durante los últimos 14 años son propuestas ciudadanas. ¿Por qué romper ese esquema? Porque creemos que eso, de alguna manera eso le quita el peso de lo que pasa en las comunidades, especialmente cuando se presentan proyectos a la alcaldía local, ¿cierto? O al Consejo de Bogotá, a la alcaldía mayor o a los ministerios. Cuando viene desde las ciudadanías tiene 50.000 peros. Es más difícil colocar un proyecto en una institución local o en una institución de carácter en este caso del Estado Nacional, ya sea a nivel distrital o a nivel nacional, que cuando lo hace uno desde la academia. Desde la academia uno tiene mucho más soporte, más ayuda. Si ustedes lo están haciendo, háganlo con el apoyo de su universidad, háganlo con el apoyo de sus profesores o de instituciones, en este caso de la academia, que es mucho más importante. Eso le ayuda muchísimo al proyecto. Entonces nos encontramos con Philip Bolán, nos encontramos y empezamos a hacer 48 horas por la vida, integrando 24 horas por la paz. Estas propuestas ya específicamente lo que es el ejercicio radial, lo voy a descubrir porque ya me está diciendo nuestra moderadora que se me acabó el tiempo, es un ejercicio de participación ciudadana. ¿Qué es lo que queremos nosotros, lo que planteamos? A diferencia de la radio tradicional que es en una sola vida, los periodistas y los comunicadores y los académicos también entenderán, que es, escuchamos la radio pero no podemos participar, como la televisión, en la televisión no podemos participar. Hoy el internet nos permite hacer un trabajo en doble vía, hacer el filtro creado toda la academia, que es el que se
se plantea en las facultades de Comunicación Social y Periodismo, y a otro modelo de comunicación que cambia y que es permeado especialmente por los ciudadanos, que es la radio comunitaria. La radio comunitaria lo que hace es ir a la esquina y conocer la realidad del ciudadano, ir al barrio, a la unidad de planeación zonal y saber qué es lo que pasa ahí, sobre las inundaciones por la falta de luz, por la presencia de personas habitantes de calle, por problemas de prostitución juvenil, por problemas de consumo de droga. Y para terminar mi exposición quiero decirles, invitar a los estudiantes y a las facultades de comunicación social como la de Panamericana, es decirles que los laboratorios para los periodistas y los comunicadores sociales, que sí que los necesita el país en la posguerra, en el posconflicto, en el posacuerdo, es el territorio. Tenemos 20 localidades que son 20 ciudades dentro de la ciudad. Una de las más olvidadas que les recomiendo, que es una fuente de información extraordinaria, quienes viven en Ciudad Bolívar o en Usme, es, tienen ahí un universo de 400.000 oyentes o 400.000 televidentes, en este caso en Usme. En Ciudad Bolívar tienen 1.200.000 oyentes y televidentes. En Sumapaz, que es la localidad que quiero recomendarles, que debe ser un objeto de estudio de los periodistas y los comunicadores sociales para llevar contenidos a radio, a prensa, a televisión y a multimedia. No hay clúster, o sea que nos ahorraron el comercial, pero bueno, los invito a www.clustertv.net. Ahí es una convergencia tecnológica de prensa, radio y televisión que estamos haciendo. Es un ejercicio, el resultado de 17 años de trabajo en Bogotá y en diferentes ciudades de Latinoamérica y los Estados Unidos. Entonces, la propuesta es para que en el territorio ustedes observen cómo se puede hacer radio de una forma extraordinaria, a través de las web, hoy los perfiles web, los perfiles en redes sociales, son unas plataformas, son canales de comunicación. No esperen a llegar, pues que la radio que nosotros podemos intentar, como la radio que hace una radio, es extraordinaria porque es recrear, tenemos que repensar y reconstruir unas formas de hablarle a la sociedad diferentes. Sin duda tienen una audiencia muy importante en la localidad de Fontibón, 730.000 oyentes y televidentes tiene Fontibón. Imagínense cuánto una radio colombiana comercial puede decir que llega a 750.000 oyentes o televidentes o lectores en tiempo real. Hoy tenemos la oportunidad y ustedes tienen esa oportunidad y están los canales de internet para que nos capitalicen. Está el Facebook Live, está el streaming, está el tiempo real. Estas herramientas son herramientas extraordinarias para construir la radio y los invitamos una vez más cuando estén pendientes a través de las redes sociales. Ahí estamos en numeral 24 horas por la paz para que conozcan y ahonden más sobre la temática que desarrollamos. Muchas gracias. Buenos días. Es que me quedé pensando después de la tremenda introducción que usted me hizo. Me quedé en blanco, ¿qué voy a decir? No, mentiras. Me presento, Jorge David Turbay. Vengo en representación de lo que en algún momento se conoció en la historia de Colombia como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, del pueblo FARC, hoy FARC, Partido Político Legal, a partir de los acuerdos de paz. Y estamos invitados acá básicamente porque dentro de los acuerdos de paz de La Habana hay un componente importante de los acuerdos, los 6.5 de los acuerdos, que habla de un tema en particular, que es la creación de unas emisoras para la promoción de los acuerdos de paz o emisoras para la construcción del territorio. Yo no sé si uno se puede poner de pie o si ustedes están grabando. ¿Es de lo que nos quedamos sentados? Es que cuando él se levantó me emocioné y me dice, ¿puedo levantar? Se puede levantar, pero no moverse tanto. Pierdes a... Muchas gracias. Bueno, estábamos pensando un poco en cómo, porque digamos que acá hay gente de personas hay profesores, hay estudiantes, pero vamos a tratar de contar un poco lo que significa y lo que nosotros entendemos que es las emisoras comunitarias o las emisoras según lo entendemos nosotros, y segundo, hablar un poco del papel que pueden tener los estudiantes en la construcción
construcción de país y la construcción de paz. Es un tema medio trillado, ¿eh? Todo el mundo dice, es que vamos a construir la paz, es una chimba y todo el mundo queda como, ¿y eso qué es? Entonces uno llega el 24 de diciembre en la casa y habla de paz, se puede armar un problema, ¿cierto? A mí me pasa con mucha frecuencia, con mi tía, con mi papá, bueno. Entonces, el deber ser de lo que queríamos nosotros o lo que se contempló, acá está la Dora Brausi, doctora, que es una de las personas con las que estamos construyendo ese camino de las emisoras de la paz. Lo que se buscaba con las emisoras, miren, acá hubo territorios, yo sé que ustedes viven en Bogotá y seguramente en Bogotá ustedes en algunas zonas pueden entender que hay conflictos. Bueno, acá hubo unos territorios que fueron destrozados por la guerra, básicamente en donde había confrontación militar constante, en donde cualquier oportunidad de organización campesina era destruida por la misma guerra, ya fuera por cercos militares, por presencia de grupos paramilitares, por la presencia misma de las FARC. Es decir, la guerra destrozó la posibilidad de que la gente se organizara, la posibilidad de que la gente tuviera la posibilidad de decir, mire, yo quiero desarrollar un aparato cultural, yo quiero construir una organización campesina, porque la guerra misma hacía que la gente huyera del territorio o que la gente tuviera que ser parte del conflicto. Es un poco lo que se buscaba o lo que se buscaba con estas, o lo que se busca con estas emisoras comunitarias que hacen parte de los acuerdos, que son 20 emisoras, ¿cierto? Vamos 2 aprobadas, ¿cierto? Y 3 en proceso de aprobación. Van a estar, les cuento, van a estar ubicadas. Una de las que ya está construida es en Chaparral, que es a 2-3 horas de lo que era Marquetaña, que fue donde nacieron las FARC. Una en Ituango, ¿entienden? Ustedes saben que es que es muy chévere porque a mí me gusta que haya bandas sonoras, claro. Sí, claro, porque si no se aburre un poco. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Yazarren Suárez, hago parte de Fontibón Medios. Fontibón Medios es la emisora comunitaria alternativa de la localidad nueva de Fontibón, y de ahí se desprende pues, el proyecto cabandero que se llama Oscura Radio TV, un programa enfocado en periodismo musical desde hace más de 5 años. Pero entonces ya el enfoque que directamente con el tema comunitario viene desde Fontibón Medios, que es un espacio que ya cumple 10 años y que han venido desarrollando precisamente esa apertura de procesos y espacios para las comunidades en la localidad. Y desde allí lo que se hace es precisamente ser esa voz de las personas en los territorios. Hay programas de discapacidad, hay programas de LGBTI, hay programas de opinión en general, hay programas de hip hop, de metal, de cine, hay una serie de programas que son creados por la misma comunidad, no es un espacio que se maneje directamente por comunicadores, sino por personas que quieren contar algo, que quieren contar una historia, que quieren contar lo que pasa en su barrio, en su localidad, en su cuadra, y este es uno de los espacios que se abre precisamente para eso. Desde allí hay 3 dimensiones importantes, que son las mismas dimensiones que se manejan en el concepto incluso de los derechos humanos, que son las dimensiones del ser que inicia con el yo, que es esa formación personal, esa formación que viene desde lo cultural, lo político, lo económico, lo social, y luego viene la dimensión colectiva, que es cómo se relacionan estas personas que están haciendo radio, cómo se relacionan con su entorno, con su territorio, porque lo importante de las emisoras comunitarias es cómo impactan en los territorios y cómo precisamente se desarrollan con ellos mismos. Y también esa dimensión política, que es eso, cómo realmente, cuál es el accionar de las emisoras comunitarias, cuál es el accionar de esos entes o de esos sujetos dentro de cada uno de esos espacios, y también esa relación que tienen con el territorio, lo repito, porque aquí hay otra cosa importante, incluso se ha perdido en lo comunitario, y me atrevería a decir que en gran parte de lo que pasa en la comunicación en Colombia es que esa relación en los espacios, esa conexión, lo que se llama comúnmente como el trabajo de campo de la comunicación, se ha perdido mucho. Estamos muy en nuestra zona de confort, de estar tras el micrófono, tras la cámara, y hemos perdido ese contacto realmente con esa realidad. Y una de las cosas que proponen, que se ha trabajado desde las emisoras y las redes comunitarias, es precisamente ese contacto, es ir a los territorios, es, como lo decimos vulgarmente, es
es mojarse, es quemarse, es ensuciarse los zapatos, ir al territorio, ir a los eventos, ir a las actividades, ir a las problemáticas de la comunidad y traer esas historias y contarlas. Creo que es una de las cosas importantísimas de la comunicación comunitaria, que más allá de contar historias detrás del micrófono, es ir a buscar las historias, es ir a estar en contacto con la comunidad, con el territorio. No todas las comunidades tienen voz, no a todas les interesa tener un espacio radial, no a todas les interesa llevar sus saberes a las emisoras comunitarias. Entonces también es una labor importante que hacemos desde nuestros espacios, es ir al territorio y traer un poco de todos esos saberes desde comunidades indígenas, comunidades afro-rom, etcétera, porque pues hay muchas cosas que están todavía sin contar, y eso, entre tantas cosas que hay en lo comunitario, pues es lo que pasa desde Continuos Medios, y de ahí se desprende el medio que yo abandero, que es Oscura Radio TV, que hace periodismo musical y que tiene un trabajo importante en esa relación, y que hace un momento un compañero de la Universidad Nacional de Buena Radio lo decía, que es importante saber que cuando se hace periodismo musical no solo ir a colocar música, sino también tiene que haber una investigación, tiene que haber un proceso académico detrás de todo eso. Y uno de los ejemplos que yo tengo puntualmente, yo dentro de mi espacio tengo un programa dedicado a la música extrema, al metal, y en ese espacio yo no hago un programa de metal para metaleros ni un programa de rock para rockeros. Yo hago un programa para todos y para todas, en donde cualquier persona, ama de casa, un señor, cualquier trabajador del común puede escuchar el programa y puede entender. Y lo importante, como decía también el compañero, el tema de la formación de públicos, es de cómo quitamos esos estigmas que tenemos desde esas culturas, y puntualmente en lo que pasa con el hip hop, lo que pasa con el metal, es comenzar a cambiar esa idea que hay sobre algunas de esas culturas y entrar a formar esos públicos. Y yo no busco que una señora que escuche mi programa de metal se vuelva metalera ni que le guste el metal, porque no es mi interés, sino que busco que se cambie ese estigma, que se cambie ese chip que hay sobre esa música, y comencemos a mirar la música de otra manera, comencemos a dimensionar el arte y veamos de esa manera, de qué manera eso está aportando a la sociedad, lo que están haciendo ahorita los jóvenes, y pues esto también no es solo música de jóvenes, sino cómo están aportando a la sociedad desde lo cultural y lo artístico. Entonces esa formación de públicos es importante en el medio, porque es lo que realmente hace un ejercicio comunitario y social de integración, de contacto con las comunidades, con el territorio. No es ir y traer la historia y contarla, sino también es que también estoy llevando como comunicador, que estoy contando, cómo lo estoy contando, y sobre todo, que esto funciona, esto es importante en lo comunitario, es que estoy transformando, sí estoy transformando, porque eso es realmente lo importante de ser comunitario, no es simplemente dar la voz, sino también transformar, incidir en procesos sociales y comunitarios, incidir en todo lo que... Nos queda muy claro la naturaleza de la radio universitaria, su papel dentro de la formación, dentro de la construcción de cultura, la ejecución de opinión pública y la construcción y la formación científica, que es una responsabilidad muy grande. Me refiero. Debería el contenido de la radio universitaria, por ser formadores de estudiantes, que todos ustedes hayan escuchado un programa de divulgación científica o de divulgación cultural. Entonces, ese es nuestro trabajo desde Unipanamericana, es serio, y gracias a la red de radio universitaria de Colombia. Que el contenido que nosotros hagamos realmente llegue a las personas y no se quede en un ejercicio netamente del estudio de radio y de los oyentes primarios. Estos oyentes primarios son los que están cerca a nosotros y los que se le pudo decir cerca que el programa iba a tal hora. Ahora bien, algo que es muy importante y que estamos trabajando, algo que se debe reconocer, es que Unipanamericana Estéreo, como proyecto inicial, esto nos permite poder vincular más estudiantes y más gente para que trabaje alrededor de la emisora, con el fin de que esta creación de contenidos llegue, podamos crear alianzas con la red de radio universitaria. En este momento nosotros somos aliados de Radio France Internacional, que nos permite compartir contenidos. Al pertenecer a la red de radio, nos permite compartir diferentes contenidos de diferentes universidades, para que no se quede solo en la producción de nuestro contenido, sino que todas las personas tengan acceso a esta información. Y los dejo con nuestros invitados. Buenos días.
obliga a la Universidad Nacional a que esos temas entren dentro de los debates diarios. De nada sirve que los contenidos, la creación de conocimiento, especialmente de la Universidad Nacional, la creación de nuevas tecnologías, no se compartan y no entren dentro del debate diario. La divulgación científica es un pilar de buena radio de la Universidad Nacional. Y cuando hablo de que se tiene que vincular la academia con los diferentes sectores de la sociedad, hablamos desde la vinculación de temas del conflicto armado, del proceso de paz, de la implementación, del tema de las facultades de ciencias. Ahora el tema es cómo se transmite eso en la radio. ¿Sí? ¿Cómo le dice a un académico que puede tener todo el conocimiento que eso lo convirtamos en lenguaje radial para que a la gente le llame la atención, para que el oyente se quede con nosotros? Eso es un problema, ¿sí? Porque ya entra, digamos, el tema de choque de trenes entre el conocimiento que puede tener un académico con el conocimiento que puede tener el profesional en radio o en comunicación, y cómo trabajamos juntos para que podamos nosotros llegarle a las personas con un buen mensaje y el que queremos. Buena radio que tiene, nosotros tenemos 3 emisoras en este momento: Bogotá 98.5, 100.4 Medellín y Buena Radio Web, que es una emisora por internet. Se está trabajando, hay un proyecto que ya va bastante adelantado con los centros de producción en Amazonía, Orinoquía, Manizales, donde ellos, la idea es que ya tienen sus centros de producción en sus regiones, nos van a empezar a enviar contenidos a nosotros, emitidos y hechos por las personas de las zonas de frontera o de los puntos donde se están creando los centros de producción, y los radiamos por nuestras 3 emisoras, que son las grandes. Hasta ahora estas son pequeñas, son centros de producción. Uno de los retos que nosotros tenemos por ser una emisora de interés público, cultural, es precisamente cómo hacemos nosotros para que esa radio no sea una radio aburrida, no sea una radio monótona, sino que también le llame a la gente y no sean solamente emisoras de nicho o programas de nicho solamente, sino que pueda cautivar muchas audiencias. Y pues bueno, el pilar de nosotros es contenido que tiene la emisora. Necesariamente tiene que tener un contenido académico, y sea un programa musical o sea un programa temático, tiene que tener un contenido académico. La franja de rock de la emisora, que pues lleva bastantes años difundiendo, no es solamente mandar música al rock, es su franja, sino que tiene que tener un contenido académico que le aporte a los oyentes. Igualmente con los programas temáticos, son programas donde se caracterizan por tener un rigor de investigación. No sale un programa si no tiene rigor de investigación, si no se investiga previamente, si no se confronta, y tiene que pues, eso ha dado resultado. Pero creo que un reto no solamente de Buena Radio, sino de todas las emisoras universitarias es cómo cautivamos más audiencia, cómo formamos nosotros la audiencia también, ¿sí? Cómo enseñamos nosotros a que la gente escuche el radio, y el radio que le puede aportar. Yo creo que por ahí, no sé si puede usted. Buenos días. Primero presento a mi compañero, él es Julio Casas, coordinador de Buena Radio Web, de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, y mi nombre es Wendy Casalla, soy coordinadora de producción y programación de Buena Radio Bogotá. Digamos que mi compañero ya abordó algunos puntos principales que tenemos en común como radio universitaria, y es que nuestra misión principal es la formación de opinión pública, una formación responsable. Entonces, nuestros contenidos, y procuramos que, digamos, el trabajo siempre sea en esa línea, nuestros contenidos tengan en cuenta gran diversidad de opiniones que pueda haber alrededor de un tema. Entonces, que digamos, en los espacios políticos estén las personas en contra, pero también las personas que estén a favor. Y en resumen, brindarle a la ciudadanía todos los insumos necesarios para que a partir de ellos
construyan su propia opinión. En cuanto a la divulgación cultural, procuramos siempre tener alianzas importantes y sobre todo abrir un espectro. También hacemos parte de la red de radios universitarias, pero hemos venido haciendo un trabajo muy bonito, importante también con la red de radios universitarias en América Latina. Tenemos en la actualidad convenios con Radio Universidad de Veracruz, de Monterrey, de la Universidad Autónoma de México y también con la Universidad de Valparaíso en Chile. Entonces, esto que nos permite que nuestros contenidos tengan otros espacios de divulgación ya en América Latina, alrededor del mundo, pero también darle la oportunidad a la audiencia en Bogotá, en Medellín y desde cualquier parte donde nos sintonicen, de transmitir contenidos que únicamente se producen en esos lugares, con producción de esos lugares, y pues empezar a abrir un espectro cultural y un intercambio cultural importante. Como les decía, procuramos que nuestros contenidos sean parciales y digamos que la parcialidad no se confunda con objetividad, porque pues este debate de la objetividad pues es extenso. Parcial en el sentido que procuramos incluir en nuestros contenidos la gran diversidad de poblaciones. Por ejemplo, hace poco tuvimos un festivo de músicas afro, entonces nuestros contenidos siempre están pensando en incluir a esas poblaciones que regularmente no tienen espacios en otras emisoras, por ejemplo, de índole comercial. Finalmente, pues estamos por las frecuencias 98.5 FM en Bogotá, 100.4 FM en Medellín y la emisora online que es UN Radio. Entonces nos vamos con las emisoras institucionales y está invitada, por supuesto, RTVC, con la señora Dora Bausi. Le damos la bienvenida. Y nos acompañan del Ministerio de Cultura, Esmeralda Ortiz y Oscar Fernández. Ellos nos van a hablar un poco desde la parte de las emisoras públicas y el papel institucional de la divulgación de la cultura desde el Ministerio de Cultura. Bienvenidos. Buenos días. Hablar de la radio pública colombiana, del Estado colombiano, es hablar de un capital que a todos nos pertenece, ¿cierto? Es hablar de la radio que te pertenece a ti, que te pertenece a ti, que te pertenece a ti, que nos pertenece a todos. Y si nos pertenece, quiere decir que en esa radio nosotros nos vemos representados. Y esa es una pregunta constante que debe hacer la radio pública colombiana. ¿Cómo hacer para que todos los colombianos se vean representados en la propuesta de contenidos que se genera desde allí? Entonces, esa radio pública del Estado colombiano, que este año tiene unos momentos de celebración muy especial, porque en 1929 nace, digamos, la radio en Colombia. Este año estamos celebrando 90 años de la radio en Colombia, tanto por la presencia de la Voz de Barranquilla con la que nace la radio comercial, como por la presencia de la HJN con la que se crea la radio pública. Entonces, desde ese momento en que se crea la radio pública, esa radio tiene un sentido misional. Y en ese momento que se crea era integrar a la nación. Estábamos pasando por el conflicto de Colombia-Perú y había que de alguna manera resolver el asunto de la integración del país. Y la radio es uno de los vehículos que propone una solución a esa necesidad que había en ese instante. Pero ya después ese proyecto no le fue tan bien, comenzó a tambalear, cayó y nace en 1940 la Radiodifusora Nacional de Colombia. Y nace también en un proyecto de entender a la nación de una manera, ¿cierto? Se entendía a la nación como un pueblo educado, un pueblo formado, y entonces nace la radio en ese año como un proyecto educativo. Entonces este año la radio pública está en la preparación de la celebración de sus 80 años, que son el 1 de febrero del otro año, del 2020, cordialmente todos invitados a la celebración.
que vamos a tener varios momentos de la celebración y por supuesto que ustedes harán parte de esa celebración. Entonces, me devuelvo en el tiempo. Entonces, en ese 1 de febrero de 1940 había también una intención, ¿cierto? Queremos que los colombianos tengan acceso a la cultura y la radio se piensa como un vehículo de acceso a la cultura y a la educación. Tenemos en ese momento el proyecto de Cultura Aldeana y en ese proyecto se buscaba que a través del cine, que a través de las bibliotecas ambulantes, que a través de la radio se pudiese llevar cultura a los diferentes territorios de nuestro país. Y bueno, y cada momento de nuestra historia marca una intención o una visión del país que tenemos y esas intenciones y visiones pasan por la radio pública del Estado colombiano. Y una de las visiones tal vez más trascendentales que hoy nos definen es la Constitución Política de 1991, que nos reconoce como un Estado pluricultural. Entonces, por eso yo digo, la radio pública tiene que todos los días, todo el tiempo preguntarse cómo hacer para que toda esta diversidad que tiene el país esté presente en su propuesta de contenidos. Se suma a eso, pues entonces ahora el acuerdo de paz, se suma también el plan de desarrollo, se suman los lineamientos de generación de contenidos de alta calidad que determina la UNESCO. Bien, en fin, hay varios temas que vienen definiendo qué es lo que es la radio pública del Estado colombiano, que hoy está conformada por la Radio Nacional de Colombia, por Radiónica, somos la emisora que más presencia tiene en el territorio nacional, tenemos 52 frecuencias, tenemos en este momento operando 9 emisoras descentralizadas, más las 2 emisoras que están en el marco del acuerdo de paz, que serían 11 emisoras. Estas emisoras descentralizadas generan contenido de la región para la región y también se genera contenido para la parrilla nacional. Adicional a eso, pues contamos con todos los contenidos en plataformas digitales, entonces tenemos 8 emisoras por canales de streaming, tenemos parrillas de podcast, de los contenidos que se generan en web y Tito estaba hablando del tema de la convergencia y bueno, la radio es, yo siempre he dicho que mientras exista Soledad y como la cuestión va como en aumento, la radio tiene mucho futuro y la radio ha sido bastante carismática y se ha moldeado y ha estado, ¿cómo se dice?, acorde a los cambios de todos los tiempos, tiene un vestuario muy diverso y se acomoda a cada situación que se presente y la radio, por eso es hoy, en medio de las crisis que tienen los medios de comunicación, la radio es de los medios que arroja mejores resultados y que se muestra con mejor fortaleza ante pues, los impactos que nos generan estos tiempos. Entonces, la radio pública ha estado al tanto, digamos, de todas las oportunidades que nos brinda la tecnología. Y su pregunta constante es cómo garantizar que toda la diversidad que existe en nuestro país esté presente en sus parrillas. Para eso, pues hemos encontrado que pensar en programas no es la mejor manera. Se piensa en estructura de franjas y la mayoría de la programación, tanto de Radio Nacional como de Radiónica, como de las plataformas digitales, está pensada en estructura de franjas. Entendemos que si reconocemos la diversidad que hay en nuestro país, pues nosotros no sabemos nada y nosotros no somos quienes vamos a educar a través de la radio. Nosotros somos un canal donde propiciamos el diálogo, donde la gente se acerca y desde allí se comunica y se comparten diversidad de saberes. Y a través de esa diversidad de saberes, tanto quienes están en la radio como están por fuera de la radio deciden cuáles de esos saberes son óptimos o pertinentes para los asuntos que necesiten en sus vidas. La idea es que pues, no se propongan discursos unidireccionales, que no se fomente la segmentación. El hecho de que seamos una radio pluricultural no quiere decir que es que yo tenga una parrilla que diga, ah, sí, voy a decirlo con todo respeto. De este lado hablan los azulitos, de acá los negritos, de acá los blanquitos, de aquí los rojitos. No, se trata de crear espacios, por eso decimos franjas, donde todos podamos dialogar. Todos tenemos necesidades en común y la idea es esas necesidades en común de la diversidad de posiciones que nosotros tenemos, cómo las leemos, cómo las entendemos y cómo estamos participando en ellas.
Creo que después hay un espacio para que cuente más, ¿cierto? Porque siento que ya me dieron los nervios y que creo que todo esto es en el Ministerio de Cultura. ¿Qué me pasan los nervios a mí? Bueno, muchas gracias, buenos días. Es bien complicado en la era digital esto que estamos haciendo, porque la imagen refuerza mucho lo que el sonido dice, pero bueno, vamos a tratar de hacer una conversación con mucha imagen sonora y que pueda a ustedes interesar. Desde el Ministerio de Cultura, pues como ustedes saben, el Ministerio de Cultura es como el ente encargado de hacer procesos para garantizar, por así decirlo, los derechos culturales de los colombianos y la defensa precisamente de ese patrimonio cultural del que hablaba Dora, que hay multidiversidad, pluriétnico y una riqueza cultural muy amplia. Desde la Dirección de Comunicaciones, que es de donde nosotros estamos trabajando, la misión nuestra es garantizar o promover que el sector cultural pueda expresar su sentir y que esa diversidad cultural se exprese a través de diferentes canales, llámese medios de comunicación, espacios de comunicación, propiciar precisamente eso. Un jefe que nosotros tuvimos hacía un parangón bastante importante en la diferenciación de la Dirección de Comunicaciones con algo que comúnmente también se relaciona, que es la labor de difusión de las oficinas de prensa de las instituciones, que es una de las cosas que se hace en materia de comunicación, que es la divulgación, pero aquí lo que se propone la Dirección de Comunicaciones es acompañar y propiciar precisamente que la población colombiana pueda visibilizar todas sus expresiones culturales. Y la otra cuestión es que comúnmente cultura se relaciona con el entretenimiento. Entonces en los medios de comunicación vemos, llegó la franja cultural, entonces hablemos de el concierto, hablemos de la farándula, y eso se queda, es como la mediatización de la cultura, pero no es así. Cultura es precisamente toda esa andanada de valores, principios, formas de ser, de pensar y de relacionarse las personas con el territorio. Es muy distinta una cultura del altiplano cundiboyacense con la cultura del Pacífico o de la costa Caribe. ¿Por qué? Porque son territorios distintos y eso hace que también el pensamiento, las costumbres y la manera como nos relacionamos con el entorno sea diferente. ¿Qué hacemos desde la Dirección de Comunicación precisamente para salvaguardar ese patrimonio, que eso se visibilice y sobre todo que nos sintamos orgullosos precisamente de lo que tenemos? Es que hacemos diferentes acciones. Una de ellas es la formación, otra es el estímulo o la promoción de la producción de contenidos culturales, y otra también la circulación, porque a veces nos quedamos en formar para producir, pero no pensamos dónde mostramos, dónde circulan esas producciones de las cuales nos sentimos orgullosos. ¿Qué se ha logrado, digamos, en esos términos? Que territorios que generalmente han sido estigmatizados desde el centro, pues se puedan mostrar y sobre todo también conocer y reconocer lo que se tiene. Concretamente, por ejemplo, en Montes de María, en la región del Catatumbo, ¿qué es lo que usualmente se conoce aquí en Bogotá de esas regiones? Pues que allá ocurrieron masacres, que allá la gente es violenta, que allá está la guerrilla, que allá está el narcotráfico. Pero resulta que en esas regiones hay grupos, hay personas,
hay organizaciones sociales que están sobreviviendo y están haciendo cosas muy importantes para reconstruir el tejido social. Pero no lo hacemos nosotros, lo que nosotros somos unos facilitadores para que quienes estén allá lo cuenten. Entonces no haya intermediación ni del reportero ni del productor de televisión, sino que sea las personas que están allá, los habitantes, quienes cuenten esa historia. Pero que no sea como desde lo usual, sino es también otras miradas, abrir la antena, abrir el ojo, abrir el micrófono a otras formas de entender y de mirar lo que hay allá. Entonces eso es básicamente lo que hacemos. Tenemos unas convocatorias grandes, básicamente dos, que es la Programa Nacional de Estímulos, que es una oferta que se abre en los primeros meses del año, y la otra el Programa Nacional de Concertación. Y a través de eso el Ministerio pues apoya e incentiva a esa generación de contenidos en los territorios. Desde la Dirección de Comunicaciones, ¿cómo hacemos esa formación para la producción y la circulación? A través de diversos proyectos. Uno de ellos es el fortalecimiento de la radio comunitaria y pública, donde trabajamos con las emisoras de interés público de gobernaciones, alcaldías, la red de radio universitaria, emisoras comunitarias, emisoras indígenas. Otro proyecto grande es el de comunicación y territorio, donde hacemos precisamente todo este proceso de apoyo a esas organizaciones, grupos colectivos de comunicación que hacen cosas de comunicación en los territorios. Trabajamos con portadores y portadoras de esos saberes culturales que hay en las regiones, y yo le doy la palabra a Oscar para que cuente de otros proyectos más que tenemos. Gracias. Ahora los nervios me los pasan a mí, me los heredan. Un poco, digamos, para complementar el mapa completo que hizo Esmeralda, yo diría que lo que hacemos desde la Dirección de Comunicaciones ha sido crecer con esos colectivos, con esos procesos de comunicación, esas emisoras comunitarias o con las redes de emisoras comunitarias que hay en todo el territorio nacional. Digamos que hemos como tejido confianza y hemos tejido como aliados, sin mentirlo, desde La Guajira hasta Puerto Nariño en La Guajira. Ahí en esos puntos, en Amazonas, perdón, en esos puntos tenemos un amigo, un aliado, ¿cierto? Con los cuales básicamente hemos aprendido a construir relatos. Digamos que desde la Dirección de Comunicación apostamos a la generación de relatos, que ellos mismos construyan relatos de sí mismos, de sus territorios, de sus tradiciones, de sus formas de vida, y de los cuales se sientan orgullosos, y relatos que pueden ir desde lo sonoro, pero también lo fotográfico, y como decía aquí nuestro amigo, utilizando ya la convergencia. Y en ese crecimiento con nuestros aliados, con nuestros colectivos, con las redes de comunicación que hemos apoyado, digamos que lo hemos hecho desde estrategias como formación, producción, circulación, como ya lo dijo Esmeralda, también la gestión de la comunicación en los territorios. Buscamos procesos aliados que hayan en esos territorios, y a partir de ello miramos cómo fortalecerlos, ¿cierto? Cómo fortalecerlos en temas comunicativos, fortalecerlos para que puedan tejer comunicación en los sitios donde están, y también desde la gestión del conocimiento. En esta gestión del conocimiento básicamente estamos apoyando procesos de investigación en temas de comunicación. Digamos que básicamente hacemos eso desde la Dirección de Comunicaciones. En formación, digamos que un poco lo que hacemos es que la gente aprenda a reconocer su territorio en clave cultural, ¿cierto? Que aprenda a reconocer cuáles son sus costumbres, cuáles son sus prácticas culturales, cuáles son sus representaciones, y aprendan a ponerlo en escena. Un poco lo que hacemos nosotros no es decirles se narra de esta manera, este es como el protocolo para narrar, sino acompañamos a que ellos descubran cuál es su propio tono narrativo, cuáles son sus propias maneras de contar, de poner en escena, ¿cierto?
de contarse a sí mismos y a su territorio. Esa es, digamos, una de las apuestas fuertes que tenemos, y es la producción, digamos, la formación en ese tema de las narrativas. Yo quiero contar una anécdota que precisamente tiene que ver con las narrativas en los territorios y la importancia y el sentido que esas narrativas tienen para un grupo determinado. Es un proyecto que se realizó y que el Ministerio apoyó en un pueblito por allá del sur, en Nariño, en Pupiales. Se llamaba Crónicas del Sur. Era un programa en una emisora comunitaria como de hora y media. Uno dice, hora y media en un programa hablando de cosas del pueblo, qué cosa tan aburridora. Y yo tuve que hacer ese seguimiento y hacer observaciones, ¿sabes? Entonces yo decía, no, qué cosa tan aburridora, y lo hice desde aquí, desde Bogotá, sentada en mi escritorio. Yo tengo que hacerle seguimiento, ir allá y entender lo que significaba para los habitantes de Pupiales esa hora y media de contenidos, porque estaban las voces de las personas que estaban allá, eran el vecino que decía cualquier cantidad de anécdotas, pero que para ellos tenía precisamente el sentido. Entonces entendí que las producciones no necesariamente hay que encajonarlas y tener como ese cuadrado de que una producción de excelente calidad es la que tiene los mejores sonidos, la mejor ambientación, pero que si eso no le dice nada a quien escucha, pues es un programa que no sirve absolutamente para nada. Sí, digamos que en ese tema de las narrativas hemos venido pues acompañando a que las comunidades descubran cuál es ese tono narrativo, esa forma de contar, bien sea en lo sonoro, bien sea en el texto, ¿cierto? Bien sea a través de una canción. Digamos que nuestros procesos de formación van orientados a eso. Digamos, no les decimos se narra de esta manera, sino que la gente descubra cuáles son sus propias formas de contar. Invitamos a que exploren en los lenguajes comunicativos para que descubran eso, para que descubran cuál es su propio tono narrativo y forma de contar y de expresar la cultura de su región. Básicamente, digamos que apostamos a eso desde el tema o una de las apuestas desde el tema de la formación. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes estamos terminando este panorama inicial de las radios universitarias, las radios comunitarias y las radios públicas. Vamos a iniciar entonces el debate. Estudiantes, no se nos vayan porque son ustedes quienes hacen el debate. Vamos a abrir los micrófonos para que las personas del público pues empiecen a hacer preguntas. Inicialmente pues podemos empezar con ustedes, pero si hay preguntas para los otros asistentes a este foro que han estado presentándose durante la mañana, pues están abiertos los micrófonos en este momento. Hay un tema bien interesante que es una de las temáticas fuertes que queremos trabajar en el foro, y es todo este desarrollo TICs y todo lo que alrededor del desarrollo de las TICs se está generando, claro, en las emisoras, que las emisoras ya están haciendo toda la producción en digital, si bien no todas no se está haciendo la emisión digital, que sería la emisión digital terrestre. Toda la tecnología se está aplicando a todos los medios de comunicación. ¿Cómo influyen las reglamentaciones que se han dado últimamente sobre, por ejemplo, la ley TIC, que se hizo originalmente con el objetivo de aumentar las coberturas, pero que ha tenido varias objeciones desde diferentes puntos? Entonces, levantemos un poco en este momento el foro, abramos los micrófonos para hablar frente a esos desarrollos tecnológicos, a esas reglamentaciones que se están dando en este momento en el país. ¿Cómo cabe la radio? ¿Cómo cabe la radio pública? ¿Cuál va a ser la transformación de las diferentes radios? Entonces, el micrófono abierto, ¿quién quiere preguntar primero? Si me permite, tenía la primera pregunta justamente a la ciudad de Colombia. Dado que usted dijo que la radio es
Francia tenemos una red que está hecho para la colonización y para la evangelización, podemos ver. Porque, por ejemplo, tenemos Radio Francia Internacional, que está presente en la mayoría de los países. Ya tenemos una red ahora que es Francia 24, y Francia 24 es decir, para los que no conocen, es un canal de televisión 100% estatal, no es como Telecinco, porque Telecinco es un conjunto de países francófonos, y Francia 24 escogió Colombia como país. Y es una red de evangelización, y digo de colonización, porque justamente tratamos en varios idiomas mostrar lo que es Francia y lo que es el mundo desde el punto de vista franceses. Estamos en inglés, en árabe y en español. Entonces quería saber un poquito cuál es el rol de la radio, más allá de ser un canal de transmisión, pero también qué están haciendo para la educación. Yo sé que están trabajando con lenguas indígenas, entonces cuál es la misión estatal de la radio. No solamente dentro de las fronteras, fuera de las fronteras, por ejemplo, por el caso de Venezuela, en este momento, ¿qué puede ser? Bien, el concepto de educación en la radio pública tiene varios momentos y está asociado también a cómo se van dando estas visiones de educación en la historia. Un momento, digamos, alto en la historia de la radio pública del Estado colombiano en temas de educación fue la emisión del bachillerato por radio. Mucha gente nos confunde con Radio Sutatensa. Radio Sutatensa hizo el proyecto de educación para que la gente aprendiera a leer y a escribir, y a través de los medios públicos se formalizaba la primaria y la secundaria. En el caso de la radio pública, durante muchos años, que estuvo desde los 60 hasta el 2004, estuvo el bachillerato por radio. ¿Qué tenía el bachillerato por radio? Que era un asunto unidireccional, ¿cierto? Donde tú tienes que aprender esto, con esto te gradúas, obtienes tu cartón y puedes estudiar, y muchas personas se graduaron, son profesionales hoy en día por haber hecho el bachillerato a través de la radio pública. Eso es hermoso, y es maravilloso, y es un momento de la historia. Pero hoy, en nuestro caso, nosotros no entendemos la educación como un asunto unidireccional, sino como un asunto de construcción colectiva. Si somos un país diverso, si somos un país pluricultural, donde tenemos más de 61 lenguas, donde tenemos diversidad de acentos, distintas formas de denominar las cosas con significados y significantes diferentes, pues en este caso queda muy complejo armar un proyecto educativo unidireccional. Entonces, por eso decía, tenemos unas parrillas, tanto en Radio Nacional como en Radiónica, que son franjas. En esas franjas se ponen en diálogos la diversidad que existe en nuestro país, se ponen con una comunicación en común. Un ejemplo que yo pongo es la visita del Papa. Entonces, la visita del Papa es un asunto complejo para la radio pública, ¿cierto? Porque somos un país con diversidad de cultos religiosos y el Papa es un señor católico. Entonces, lo vas a transmitir por la radio pública. Ahí ya hay un problema, ¿cierto? Porque entonces, ¿dónde está el respeto por la diversidad de cultos? Pero entonces es algo inherente, va a estar en todo lado. El Papa va a hablarle a todo el mundo, al ateo, al religioso, al no religioso, a todo el mundo le va a hablar, ¿cierto? Hay una visión pluricultural también en esa visita. Entonces nosotros teníamos que integrarla como un ejercicio. ¿Qué se hizo en ese ejercicio? En esa transmisión se hizo que se trabajó para que los diversos cultos que existen en nuestro país fueran voces de nuestra emisora y analizaran desde sus experiencias y desde sus visiones las diferentes cosas que estaba diciendo el Papa. La transmisión, pues yo en ese momento tenía 6 periodistas en Bogotá y uno como en 4 regiones del país, 10 seres humanos para cubrir transmisión de visita al Papa, fue difícil. Convocamos a los oyentes y fueron los oyentes los que hicieron la transmisión.